La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. No. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Recientemente se han conocido iniciativas que buscan cancelar historias y personajes del pasado que promueven estereotipos que ya no consideramos adecuados. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿vale la pena revisar esos estereotipos que promueven estos personajes de la televisión de otras épocas? Creo que se me vienen a la mente algunos sobre telenovelas como Betty la Fea, como Sin tetas no hay paraíso, como Narcos, que son series que se han visto internacionalizadas y que en parte alegra que se logre eso, pero que personajes como que una fea sea una persona con gafas, con brackets, o que un narco sea un colombiano, que las mujeres de acá sean las de tetas grandes, las que se prostituyen para lograr algo, son estereotipos que llegan a otros países y nos logran caracterizar como eso simplemente a los colombianos. Dexter, del laboratorio de Dexter. Es un chico pues que se caracterizó por ser un niño genio, por ser una eminencia en las ciencias, en las matemáticas, en la física. Y a la vista de sus digamos amigos o conocidos de la escuela, su hermana, su familia, su archienemigo Cerebro, él siempre se vio como un ñoño, como un nerdo, ¿cierto? También, así haciendo un recuerdo muy rápido, una telenovela llamada ¿Dónde carajos está Umaña?, que mostraba a un costeño muy rumbero, un costeño muy loco, un costeño que nada más piensa como en trago. Era muy típico, digamos, el imaginario que nosotros podemos llegar a tener de una persona de la costa. Yo creo que todos en algún momento hemos podido evidenciar estos estereotipos en una novela, en una serie, en una película que ya hemos podido ver. Para mí, un claro ejemplo de esto vendría siendo Betty la Fea. Betty es una novela que ha sido traducida en muchos idiomas y asimismo ha generado muchas polémicas por el contenido que tiene. En donde Betty, el personaje principal, no encaja en este mundo de belleza según un contexto social. Para mí, uno de los estereotipos más representativos del país en la televisión colombiana ha sido Emeterio y Felipe, dos personajes que han representado toda la cultura de la región del Tolima, con sus dichos y sus palabras icónicas para podernos recordar a toda la gente de esta región. Con el paso de los años, algunos mensajes que antes nos parecían normales han dejado de serlo. Por ejemplo, hace poco se supo que la Fundación Dr. Seuss dejaría de publicar 6 de los libros de este reconocido autor infantil porque de alguna manera promueven el racismo. Y también hace poco tiempo, en el New York Times, el columnista Charles M. Brown dijo que deberían prohibirse las emisiones de programas como Pepe Zorrillo, que promueven el acoso y la violación de las mujeres, o Speedy González, que venden el estereotipo de que todos los mexicanos son perezosos. Las opiniones están divididas. Algunos abogan por que se cancelen de manera tajante estas historias y estos personajes. Por el contrario, otros consideran que esto es una simple especulación. Y también existen voces que dicen que deben ofrecerse herramientas para que se vean estos contenidos que forman parte del patrimonio fílmico de la humanidad, pero con el conocimiento del contexto en el cual fueron realizados.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos, ¿es necesario abolir estos personajes? ¿Es necesario revisarlos a la luz de las discusiones del presente? Hola, mi nombre es Álvaro Nidia, soy participante de Casataller Las Mollas, está ubicado en el kilómetro 5 vía La Calera. Pienso que los personajes de televisión que crean estereotipos son una crítica anticuada de mecánicas cotidianas en nuestra sociedad. Tú debes tener frito en ese bracito. Si estuviéramos en Santa Marta, ¿te imaginas el sol ahí, la playa y la arena? No sabía que tú tenías amigas tan chéveres. Mira, aquí en Bogotá la podemos pasar muy chéveremente. En la Usata hacemos unos paseos bien chéveres. Ahí a Melgar. En un inicio se crearon en forma graciosa o como una burla ante una persona o una situación. En esta fiesta esta noche se le ordenó reunir el personal. ¿Qué pasa? Pero en este momento ya nosotros como televidentes hemos empezado a dar nuestra opinión frente a situaciones del día a día de estas personas que han llegado a ofender. Oigan, ¿se han notado el resto de extranjeros que han llegado al barrio? Como que le están quitando el puesto a la gente. ¡Uy, sí! A mi casa no quiero que entren mechimonos, no quiero que entren gringos de ninguna calaña. Yes, sir. Pienso que todo programa con cualquier estereotipo son todos aquellos que categorizan o caricaturizan un papel cotidiano. Hacen que para el resto de las personas sea una situación incómoda, ya que esto nos afecta como televidentes o consumidores de este producto o programa. Deberían cancelar todo programa que cuente con estereotipos. Pues sí. Opino que todo programa que incite o refuerce conductas que se burlen o lastimen a ciertas personas no deberían ser transmitidas, ya que nos afectan como sociedad. Todos los programas que tengan conductas negativas, machistas, xenofóbicas, homofóbicas, deberían ser canceladas. Me gustaría ver como televidente personajes como la mujer con sobrepeso que encuentra el amor, la fea que no debe cambiar nada de su aspecto para ser feliz, las villanas feas, un transgénero en una buena posición social o simplemente fuera de la calle. Este debate en redes sociales nos ayuda a expresar nuestra inconformidad ante estos personajes incómodos, ya que todos tenemos opiniones diferentes y a muchos nos puede afectar, y de esta manera hacemos llegar nuestra opinión a directores y productores de este programa. Y desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Para entender más acerca de los estereotipos y cómo estos se normalizan, hemos invitado al académico y gestor cultural Jorge Melguizo. Jorge, bienvenido al programa, mucho gusto tenerlo por acá en Todo lo que Vemos. Hombre Eduardo, encantado nuevamente de compartir con vos, un saludo a toda la gente de Señal Colombia, a todos los televidentes y bueno, vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con este país. Un abrazo desde Medellín. Jorge, ¿por qué se encuentran tantos estereotipos en la televisión? Yo creo que tienen varias razones. Uno, la facilidad de conectar, de generar empatía con los televidentes a partir de los estereotipos. Dos, yo creo que el gusto también del televidente de encontrarse en algo así como un espejo propio. Y tres, utilizar los estereotipos siempre permite como ese contraste regional. Entonces, nos gusta vernos a nosotros, pero también nos gusta ver representada esa idea que tenemos del otro, del de la otra región, verlos representados por lo más característico o por lo menos por lo más estereotipado. Actualmente las audiencias son más críticas, ¿y a qué se debe a que cosas que antes nos parecían normales o que estaban bien, ahora queramos cancelarlas, queramos que no aparezcan más en la televisión? Yo creo que las audiencias sí son mucho más críticas hoy, Eduardo. Por supuesto, creo que hay hoy un mayor pensamiento crítico, una mayor elaboración a la hora de ver televisión o de leer un libro o de escuchar una conferencia, de asistir a un evento. Creo que hay hoy una mayor conciencia sobre lo que somos, pero también sobre lo que podríamos ser. Y creo que esa mayor conciencia, ese mayor pensamiento crítico hoy, esa lectura distinta de los hechos cotidianos, hace que muchas de las cosas que eran bien vistas antes hoy no sean bien vistas, pero no solamente bien vistas. Hace que muchas de las cosas que antes asumíamos sin darles importancia, hoy tengan una real importancia y nos planteemos incluso el rechazar
algunas de las formas de decir o algunas de las formas de hacer porque no corresponden a lo que pensamos, a lo que creemos que hoy debe ser una sociedad. Los productores deberían tener en cuenta estas observaciones, estas críticas cuando realizan contenidos audiovisuales. Hombre, Eduardo, sí, por supuesto. Yo creo que los productores hoy tienen que tener en cuenta muchas más cosas. Tienen que ser más sensibles a los cambios personales, a los cambios familiares, a los cambios sociales, para enfrentarse a uno u a otro tema. Yo creo que hay asuntos que hoy no se pueden tratar con la ligereza que antes los tratábamos. Aquí mismo en Antioquia, algunos asuntos que eran, digamos, costumbres en nuestras representaciones teatrales o en nuestras representaciones audiovisuales o incluso en nuestras festividades, pues hoy no tienen cabida, hoy tienen muchas más críticas, hoy hay mucha mayor posibilidad de que sean rechazadas a partir de los cambios también que como sociedad hemos producido. Eso es fundamental. Y los productores audiovisuales, pues también yo creo que hoy tienen en esos nuevos elementos unos mayores condicionantes. ¿Deberían cancelarse esas producciones antiguas que promueven esos estereotipos y esas conductas que hoy consideramos inaceptables? No, yo no creo que las producciones que tienen esos estereotipos y que vienen de otras épocas tengan que ser canceladas o tengan que ser censuradas. Creo que pueden ser vistas incluso como parte de esa evolución o parte de esos cambios que se han venido produciendo en la sociedad. Es decir, hoy hay cosas que no haríamos, pero que ya se hicieron y que de pronto se pueden explicar en su tiempo. Yo lo digo con un ejemplo que me costó muchos problemas cuando fui secretario de Cultura Ciudadana en Medellín. Yo creo que hoy determinado tipo de humor sexista, humor racista, humor que se burla de las discapacidades físicas o de las discapacidades cognitivas, hoy no tienen cabida en un proyecto audiovisual o en un programa de televisión, en fin, se siguen escuchando, se siguen viendo en la radio y en algunos, en fin, pero creo que hoy tienen menos aceptación y tienen más rechazo por parte de una comunidad. Hoy son otras cosas las que valoramos, son otros valores los que tenemos como sociedad. Hoy nos reímos de otras cosas y creo que hemos elevado también ese conocimiento. Estos personajes estereotipados que aparecen en el cine y la televisión generan bullying, matoneo en la sociedad. Yo creo que los personajes estereotipados generan cierto bullying en la sociedad. O por lo menos estimulan ese bullying, ¿cierto? Ese bullying que está ahí presente. Cuando una persona que tiene, por ejemplo, una discapacidad física se ve representada con burla, no con respeto, en un programa de televisión X, pues tal vez en su colegio o en su empresa o en su círculo más inmediato también sea objeto de esas burlas, de esas sornas, de esa forma de señalarlo. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y haber estado aquí con nosotros. Hombre, Eduardo, un gusto, un placer. Un abrazo desde Medellín, chao. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Un cordial saludo, mi nombre es Diego Armando Godoy Villamizar, estudiante de 10º semestre de licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local de la Universidad de Pamplona. Es importante ver que hay personajes inapropiados que pueden generar estereotipos en las personas y en nuestra sociedad. Es importante cambiar ese chip y mirar hacia otros procesos para la transformación de nuestra sociedad. Sí he visto producciones con personajes estereotipados en televisión, como por ejemplo Los Simpson. Sí me molestan esta clase de producciones y personajes de estereotipos porque están generando una serie de diferencias, desigualdades e inequidad de género en el ámbito académico y profesional. La gente a veces rechaza a los extranjeros o personas que vienen de otros países a hacer actividades acá que ya la están ocupando. En mi opinión,
Las personas tienen derecho de exigir a los principales canales de televisión que retiren o cancelen estas producciones, puesto que está dejando un mal ejemplo a las próximas generaciones. Además, es importante que la familia y la sociedad también estén pendientes de lo que ven nuestros hijos, sobrinos y demás familiares, porque esto puede causar incluso grandes tragedias que nos podemos lamentar después. Es importante estar pendientes de ellos y fomentar una televisión de calidad. Oye, Dami, ¿y cuáles son los papás de Martín que no supe? Pues ahí están. Considero que no se deben retransmitir esta clase de producciones porque están resurgiendo estos estereotipos a nivel local, regional, nacional, internacional y mundial. Exacto. Moncho. Es exacto, Ramiro. Moncho. Pero no digas que no es exacto, carajo. Sí, mi hermano, pero me van a zampar 20 años de cárcel, hombre. Gracias, y ahora los invito a que desde casa hagamos la televisión que queremos. También nos interesa saber qué tanto y cómo este tipo de personajes y mensajes afectan a la sociedad. Por ese motivo hemos invitado al psicólogo clínico Germán Estrada. Doctor Estrada, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Buenas tardes, Eduardo, y a todos los televidentes de Genios Colombia. Los personajes y las historias que se muestran en la televisión pueden generar estereotipos en las personas. ¿Cómo se genera esto en la mente? Sin duda, los contenidos digitales, la radio, la televisión, los medios, hoy en día los videojuegos y el internet juegan un papel determinante en la transmisión de valores o antivalores y prácticas, actitudes en los niños. Sin embargo, a medida que el cerebro se va desarrollando y el niño va adquiriendo una capacidad de aprendizaje y cognitiva mayor, el niño va siendo capaz de evaluar los contenidos y de asumir una posición crítica frente a ellos. De cualquier forma, algunos contenidos pueden normalizar culturas como el racismo, la xenofobia, el machismo, entre otras, por lo cual es muy importante, sobre todo antes de los 7 años, que los niños no estén expuestos a contenidos que pueden sesgar su percepción del mundo. De los 7 a los 12 que tengan siempre acompañamiento adulto, y después de los 12 que se haya promovido en ellos en todos los años anteriores una capacidad crítica para interiorizar principios éticos universales y para no tragar entero, para poder entender que la equidad, la ecuanimidad y la justicia, principios morales universales, deben ser siempre tenidos en cuenta, independientemente de lo que transmitan los medios de comunicación o los contenidos. Está muy mal que haya gente que discrimine, que no acepte a los demás por su raza, por su sexo. Hay que aceptar a los demás como son y siempre ser bueno. Cuando los niños ven en la televisión a personajes como Pepe Zorrillo, ¿podrían ellos considerar adecuada la manera como este personaje aborda a las mujeres? Cuando los niños ven personajes como Pepe el Zorrillo, podrían considerar que puede ser una forma legítima de abordar a las niñas. Sin embargo, si tienen acompañamiento adulto, pueden evidenciar que Pepe el Zorrillo generalmente termina provocando lo que menos desea o lo que más evita, cayendo en círculos viciosos autodestructivos o autosaboteándose. De manera que los contenidos en donde hay escenas de bien y de mal, e incluso donde los personajes no se comportan de la forma más ética, moral o adecuada que queremos promover en los niños, pues podrían ser también un mecanismo de aprendizaje para que el niño interiorice que pueden provocar sus conductas consecuencias adversas, negativas. Entonces, esto se logra es a través de qué consecuencias. Por ejemplo, luego le preguntas al niño qué le pasó a Pepe el Zorrillo cuando acosaba siempre a la gatica que siempre está persiguiendo. Entonces, el niño podría entender cada vez más, y a medida que va avanzando en edad entre los 7 y los 12 años, que todo lo que hace es contraproducente por su falta de empatía con las chicas. ¿Existen personas que actúan como este personaje? ¿Y esto a qué se debe? Sí,
existen personas que actúan como este personaje. ¿Por qué? Que tiene características de personalidad narcisistas, histriónicas y sumamente impulsivas. Su capacidad de empatía, su inteligencia emocional es muy baja. Si fuera un ser humano, sería un ser entonces egoísta, demasiado egocéntrico y que es incapaz de ponerse en el lugar del otro. De esa forma no es un gran conquistador, porque siempre está buscando satisfacer sus deseos, incluso a costa de los demás. Sin embargo, los niños podrán ver que esto lo que provoca es el rechazo del sexo opuesto, que lo que provoca es que lo que él más desea no se cumpla, que es conquistar y atraer. Ver personajes de cine y televisión que son graciosos, chistosos, pero racistas, abusivos, violentos, hace que las personas consideren adecuado comportarse así. ¿Por qué? Bueno, ver personajes, por ejemplo, chistosos, violentos, abusivos o que atentan contra los derechos de otros puede ser un mecanismo de que se promuevan estereotipos, representaciones sociales o formas de ver el mundo y conductas y actitudes positivas hacia ello, hacia la discriminación, hacia la violencia, la agresividad. Por eso tenemos que tener claro que los niños antes de los 7 años no tienen completamente un desarrollo cognoscitivo, cerebral, neurobiológico y de pensamiento que les permita entender la diferencia, por ejemplo, entre el mal y el bien y las consecuencias sobre los actos buenos y malos. Por esa razón deben ser acompañados de adultos. Y luego de los 11, 12 años, cuando empieza la adolescencia y aparece un pensamiento más metacognitivo, más abstracto, pues la idea es que los adolescentes desarrollen una capacidad crítica frente a los contenidos. Entonces, la recomendación no es privarlos de los contenidos, sino estar siempre acompañándolos para que incluso mostrarles contenidos violentos, pero que reflexionen sobre cómo esas conductas, por ejemplo, violentas, van a traer consecuencias negativas para sus perpetradores, para sus autores. Criticar con parámetros actuales a personajes del cine y la televisión de hace 40 o 50 años es positivo para la sociedad. Sin duda, los juicios deben hacerse a la luz del momento histórico, cultural, en donde se ejercen. Entonces, obviamente, cuando se crearon estos personajes, no había tantos movimientos que luchan por los derechos civiles de la población afro, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que suscitó la columna del New York Times. Había mucho más machismo, menos igualdad entre los géneros. Entonces las personas eran menos críticas frente a eso porque esas prácticas se consideraban normales. Por ello, satanizar a los autores de hace 70 años sobre esto, pues no es del todo justo, teniendo en cuenta que en ese momento esos eran los valores de la sociedad, sin que estemos diciendo que eso está bien. La sociedad va evolucionando sus valores, a veces va incluso involucionando. Hoy en día se ven demasiada libertad, demasiado efímero y las relaciones son cada vez más líquidas. Juzgar con parámetros actuales lo que sucedía antes no siempre es positivo, ya que podría ser injusto porque los valores sociales, las prácticas culturales han cambiado sin duda a través de los tiempos. Doctor Estrada, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Muchas gracias, les deseo muchos éxitos y felicidades, sobre todo paz interior en sus vidas. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos de estereotipos de personajes del pasado que ya no consideramos adecuados. Si ustedes tienen alguna queja sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, SenalColombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme, defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y los que puedan permanecer en casa, permanezcan en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.
Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.